a todos y todas, vamos con otro problema de óptica física que se dio en el Cebao de Valencia en junio de 2019. Dice lo siguiente: como se observa en la figura, un rayo de luz monocromática incide, punto A, que es este, no lo he puesto, ahora lo pondré, sobre un bloque de policarbonato que se encuentra rodeado de aire. Apartado A, calcula el ángulo alfa y el índice de refracción n sub p del policarbonato. Apartado B, cuando el rayo llega al punto B, tampoco lo he puesto, es este de aquí, ahora lo pondré, ¿se refracta o se refleja? Realiza los cálculos necesarios para razonar la respuesta y como datos nos dan la velocidad de la luz en el vacío, c igual a 3,8 metros por segundo y algunos datos más que están en el esquema. He puesto aquí los datos que tenemos, lo que nos preguntan en los diferentes apartados. Aquí tenemos el esquema, que antes se me ha olvidado poner el punto A y el punto B. Están los resultados, si lo queréis hacer, el problema y no mirar el vídeo, si lo hacéis bien, perfecto. A ver, este tipo de problemas, si habéis visto otros vídeos de este estilo de óptica física, básicamente se realizan siempre aplicando la ley de Snell a alguna relación trigonométrica que es la tangente, el coseno, el seno, y puede ser también que es el índice de refracción, el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en el medio en el que estemos. Básicamente con esas tres características podemos realizar prácticamente todos los problemas. En este caso, fijaos, la ley de Snell nos dice que si el producto del índice de refracción 1 por el seno de alfa es igual a n2 por el seno de beta. Normalmente yo la pongo de esta manera, el que pasa es que ahora nos han puesto unos ángulos diferentes, pero bueno, ahora lo cambiamos y lo miramos de arreglar un poco. Pero básicamente lo que nos dice la ley de Snell es que si conocemos el índice de refracción del rayo incidente y el ángulo con respecto a la normal, esta sería la normal a la superficie de separación. Fijaos que aquí la normal es esta con respecto al rayo incidente, que sería el de color negro, y luego aquí, cuando el rayo se refracta, que es el de color azul, aquí llega a la superficie de separación, que es esta, y la normal sería esta. ¿Vale? La normal, la perpendicular a la superficie de separación. Bueno, con la ley de Snell que tenemos n1 por seno de alfa igual a n2 por seno de beta, que es normalmente lo que yo suelo aplicar, pero realmente es lo mismo que poner n1 por seno del ángulo incidente igual a n2 por el seno del ángulo refractado. ¿Vale? Quizás sea más acorde ahora ponerlo esto de esta manera, sabiendo que el ángulo refractado es lo que nos han llamado en el problema que alfa, que es lo que quieren que calculemos. Luego, el ángulo refractado lo podríamos poner, ponemos de momento aquí, el ángulo refractado es alfa. ¿Vale? Y ahora lo vamos resolviendo. Bueno, he puesto aquí la ley de Snell, n1 por seno de alfa incidente igual a n2 por seno de alfa refractado. n1 es el aire, el índice de refracción del aire, y n2 es el índice de refracción del policarbonato, que no lo sabemos. Normalmente en la ley de Snell tenemos 4 parámetros, n1, alfa y n2 y alfa r, y de ellos normalmente nos dan 3 y averiguamos el cuarto. En este caso solo nos dan 2. Fijaos, nos dan el índice de refracción del aire y el ángulo incidente, es decir, el ángulo que forma el rayo incidente con respecto a la normal, a la superficie de separación de los dos medios. Recordad que esto es aire, esto es el bloque de policarbonato y esto es aire. Realmente todo es aire menos el bloque, que es policarbonato. Luego aquí sabremos dos parámetros, n1, que es el del aire, y alfa incidente, que son 45 grados, pero no n2, que es el n del policarbonato, ni alfa r, que es lo que nos han dicho en el problema que averiguemos, que es alfa. Luego tendremos que utilizar alguna otra manera para calcular o alfa r o n2, o n del policarbonato. Si nos fijamos en la figura, aquí tenemos un triángulo rectángulo donde no nos dan las dimensiones ni del bloque de policarbonato ni de los lados, pero sí que nos dan proporciones o relaciones. Es decir, sabemos que esto son 2D y esto es D. Esta distancia es el doble de esta, o una es la mitad de la otra. Luego, realmente con eso podemos calcular el ángulo alfa, ya que pensar que esto es el cateto opuesto y esto es el cateto adyacente. Si nosotros hacemos la tangente de alfa, que es el cateto opuesto, que es D, dividido cateto adyacente contiguo, que es 2D, tenemos que la tangente de alfa va a ser 1/2. Luego podemos calcular alfa como el arco tangente, la inversa de la tangente,
de 1/2. Eso nos va a dar, lo tengo bien apuntado, calculadora en decimal, y nos sale 26,56 grados. Ya tenemos una de las cosas que nos preguntaban en el apartado. Bueno, he dicho la calculadora en decimal, tiene que aparecer una D arriba a la derecha. Recordad que a veces ponemos la calculadora en radianes o en decimal, en este caso decimal. Aplicando la ley de Snell ya conoceremos 3 parámetros, nos faltará calcular uno de ellos, que es N2. N2 es el índice de refracción del policarbonato. Luego tenemos que N del aire, que es N1, N1 es el índice de refracción del aire, que es el medio de entrada de ese rayo, por el seno de alfa y el ángulo incidente, que ya sabemos que es 45, luego lo ponemos, tiene que ser igual a el índice de refracción del policarbonato por el seno de alfa r, que sería el ángulo de refracción del rayo con respecto de la normal a la superficie de separación, que sería lo que hemos llamado alfa. Luego de aquí, n sub p será igual a índice de refracción del aire por el seno de alfa incidente partido seno de alfa. Y esto nos va a salir que el índice de refracción del policarbonato será 1, que es el índice de refracción del aire, por el seno del ángulo incidente, que es 45 grados, dividido seno de alfa, lo hemos calculado antes, 26,56. 26,56 grados. Y eso nos sale, lo tengo que tener apuntado por ahí, 1,58. Eso sobra, 1,58. No tiene unidades. El índice de refracción es un cociente, es una relación entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en el medio en el que estemos. Luego ya tenemos calculado el apartado A, hemos calculado alfa y el índice de refracción del policarbonato. No lo he comentado antes, pero nos ha dado un índice de refracción del policarbonato de 1,58. Y se me ha olvidado comentaros, imaginad que nos llega a salir 0,80 y pico, 0,90 y pico, 0,70 y pico. Sería un error grave, porque el índice de refracción siempre es mayor que 1, ya que es un cociente entre la velocidad de la luz, el vacío, y la velocidad de la luz en el medio en el que estemos. Y eso siempre nos va a dar mayor que 1, ya que la velocidad de la luz es la más alta posible, 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Luego, si nos diera un número inferior a 1, tendríamos que revisar todo el problema porque es un error grave y nos lo puntuarían realmente mal el ejercicio, ¿vale? En cambio, si nos da otro número porque nos hemos equivocado operando y nos da 1,77 o 1,90 y pico, no sería tan preocupante en cuanto a que no hemos hecho ninguna incorrección física, ningún razonamiento inadecuado, ¿vale? Bueno, ahora nos piden en el apartado B la velocidad de propagación de la luz en el policarbonato, que seguro que nos va a salir inferior a 3 por 10 a la 8 metros por segundo, que es la velocidad de la luz. Para este caso, realmente únicamente tenemos que recordar la definición del índice de refracción cualquiera, en este caso el policarbonato, es un cociente entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en el policarbonato en cuestión, ¿vale? Luego de aquí hemos calculado n sub p, nos ha dado 1,148, hemos calculado C, nos lo dan, C es un dato que es 3 por 10 a la 8 metros por segundo, luego la velocidad de propagación en el policarbonato será C partido NP, ¿vale? Este pasa aquí, este pasa aquí. Si lo hacemos bien correctamente matemáticamente, tendríamos que multiplicar por VP a los 2 lados de la igualdad. Bueno, nos saldría que la velocidad de propagación de la luz en el policarbonato es C partido NP, 3 por 10 a la 8 dividido 1,58. Esto nos saldrá de la velocidad de propagación del policarbonato, la tengo ahí apuntada, calculadora, 1,9 por 10 a la 8. Como vemos es un resultado por lo menos coherente, igual en un examen no sabemos si está bien o no, pero no nos ha salido mayor que 3 por 10 a la 8 metros por segundo, que es imposible. ¿Vale? Ya tenemos calculado esta velocidad, nos falta un único apartado dentro del apartado B. Bueno, en la última parte del ejercicio nos preguntan, vale, el rayo entra en el policarbonato, se refracta, ¿y luego qué? ¿Qué va a pasar con ese rayo? ¿Va a salir, se va a volver a refractar o se va a reflejar en el policarbonato? ¿Qué va a pasar?
Fijaos, a la hora de resolver este apartado, que realmente es el que nos puede poner más en dudas de cómo hacerlo, tenemos que recordar una cuestión, un concepto que es el ángulo límite. A ver, lo recuerdo en un momento, he puesto aquí un esquema y ya en algún otro ejercicio lo he hecho. Fijaos, cuando nosotros tenemos o pasamos, o un rayo de luz pasa desde un medio donde el índice de refracción es 1,3 en este caso, en el agua, a otro medio que el índice de refracción es menor, el rayo se va a alejar de la normal, es decir, se separa de la normal, de la perpendicular, de la superficie de separación. Si nosotros ese rayo aún lo inclinamos más, ese ángulo lo abrimos más, hacemos que sea mayor, llegará un momento en que se separará tanto de la normal que formará un ángulo de 90 grados y no se refractará, no sale al exterior, se queda como confinado en la superficie y a partir de ese ángulo que se llama ángulo límite se va a reflejar. Si nosotros lo inclinamos un poco más, ya se reflejará y no va a pasar nada al exterior. Luego, en este ejercicio lo que vamos a intentar hacer, lo que vamos a hacer, es calcular cuál es el ángulo límite para los datos que nos dan y luego ver si este ángulo beta, que es el ángulo que forma el rayo que va por el policarbonato, para ver si sale fuera o dentro de ese ángulo beta, saber si es mayor o menor que el ángulo límite. Calculemos pues el ángulo límite en el caso de que entre el rayo por el policarbonato y luego se refracte con un ángulo de refracción de 90 grados, es decir, no sale al exterior, se queda confinado en la superficie y a partir de ese ángulo todo se reflejará. Tendremos la reflexión total, ¿vale? Esto, ese alfa L no es beta, tenemos que calcular alfa L y luego comparar con beta, ¿vale? Bueno, para el caso del ángulo límite se cumple, tal como hemos puesto en este dibujo, que N1, que sería el índice de refracción del agua por el seno de alfa L, el ángulo límite es igual a N2, que sería el índice de refracción del aire, por seno del ángulo refractado, que hemos dicho que es 90 grados para el ángulo límite. De aquí tenemos como seno 90 es 1, que el seno del ángulo límite, si pasamos dividiendo N1 al otro lado, tendremos que el ángulo límite es N2 partido N1. Vamos a hacerlo tranquilamente aquí, ¿vale? Tendremos, en este caso, N1 es el índice de refracción del policarbonato y N2 sí que es el índice de refracción del aire. Prácticamente lo mismo, tendremos que NP del policarbonato por el seno del ángulo límite es igual a N2, que es el índice de refracción del aire, por el seno de 90 grados. Sabemos que es 1. Luego tendremos que seno de alfa L es igual a N del aire dividido el índice de refracción del policarbonato. Luego alfa L será la inversa del seno o el arcoseno, otras veces le he puesto arcoseno, inversa del seno del índice de refracción del aire dividido el índice de refracción del policarbonato, con lo cual tendremos que alfa L es igual a, bueno, sigo con inversa del seno de 1 partido, el índice de refracción era 1,58. ¿Vale? Y eso nos sale, utilizamos la calculadora que nos la hace con mano, ahora lo pongo. Alfa L nos sale, lo apuntamos por ahí, lo he hecho en la calculadora, 39,26 grados. No nos pedían alfa L, sino qué va a pasar con ese rayo que está en el policarbonato y no sabemos si va a salir o no. ¿Vale? Fijaos, si supiéramos de alguna manera beta, lo podemos comparar con alfa L y a partir de ahí deducir qué es lo que va a pasar. Y beta lo podemos saber porque alfa, recordad, lo hemos calculado al principio, eran 26,56 grados. Beta no lo sabemos, pero este ángulo de aquí son 90 y sí que sabemos que la suma de los ángulos de un triángulo van a sumar 180. ¿Vale? Alfa más beta más 90 van a sumar 180. De ahí podremos calcular beta y compararlo con alfa. Alfa L, el ángulo límite. Tenemos que el ángulo límite son 39,26 grados y como hemos dicho, alfa más beta más 90 son 180 grados. ¿Vale? Alfa más beta más este ángulo de aquí, que son 90 grados. ¿Vale? Luego de aquí, como alfa lo conocemos, podemos despejar beta, es decir, beta será igual a 180 menos 90 grados, pasamos restando al otro lado, menos alfa, eso nos sale
sabiendo que alfa, bueno, 180 menos 90 son 90, y alfa, hemos calculado al principio, 26,56. Vale, pues si hacemos esa resta, nos saldrá que beta es, lo tengo ahí apuntado, no utilizo nunca la calculadora por avanzar, 63,44 grados. Bueno, sí que la utilizo, pero la utilizo antes y poco los resultados. ¿Vale? Luego tenemos que beta es 63,44 grados. ¿Y qué significa esto? Que beta es mayor que alfa L, es decir, que el ángulo límite, con lo cual todo se va a reflejar, no va a pasar nada al exterior, al aire. Va a haber, la pregunta en el apartado de B era, ¿se refracta o se refleja? Se refleja, ¿vale? Ya que el ángulo beta es mayor que el ángulo límite, ¿vale? Bueno, espero que lo hayáis entendido, todos y todas. Nos vemos en los siguientes problemas.